Bueno, bien. Bueno, un poco sobre el concepto de ergometría, que es un, está definido como un método diagnóstico, pero en verdad es más allá que un método diagnóstico. Tiene muchas aplicaciones, dependiendo en qué población se aplique y con qué objetivo. Pero bueno, en fin, la palabra ergometría hace alusión a evaluar justamente la respuesta de todo el sistema cardiovascular ante un esfuerzo, en este caso mecánico. Porque bueno, viene del griego ergón, que es trabajo, y metrón, que es medida. Ya en 1929 comenzó este cardiólogo de apellido Master, que hizo la primera prueba en una cinta en verdad eran un peldaño, eran como subir de a 2 escalones, la persona se ponía a subir de a 2 escalones y se iba girando, y era como una cinta, digamos, de peldaños, de 2 peldaños, que la aplicaban en pacientes con infartos que habían tenido dolor de pecho, y veía o sea, él demostraba los cambios en el electro que habían cuando la persona se movía en comparación con el reposo. Entonces ya se empezó a hablar de este método de diagnóstico como algo diagnóstico ya en 1930. Después en 1950, Bruce estableció lo que son las bases para el diagnóstico puntualmente de enfermedad coronaria mediante la ergometría, y patentó lo que es hoy en día uno de los protocolos más usados, que justamente es el protocolo de Bruce. Entonces, la ergometría nació como un método diagnóstico. Pero bueno, hay que ver, tiene una utilidad un poco más amplia, hay que ver en qué población se aplica, si es en una población sana o en una población enferma. En una población sana podemos utilizarla para prevenir enfermedades, para detectar, para poner de manifiesto alguna patología, principalmente la coronaria, y bueno, y prevenir, como diagnóstico justamente. En población enferma nos va a servir más para evaluar algún tratamiento que hayamos instaurado, también nos es pronóstica. Hay ciertos casos como, bueno, valvulopatías, en los que, o bueno, enfermos coronarios en los que nos interesa establecer la capacidad funcional, y la ergometría es muy útil en ese sentido. Y en deportistas, ya sea deportistas amateurs o deportistas de alto rendimiento, nos sirve justamente para conocer la capacidad aeróbica de ese atleta, eh, para conocer, para monitorizar la respuesta que está teniendo a un entrenamiento y poder planificarlo mejor. Entonces, como dije, o sea, nos ayuda a diagnosticar a aquella persona que tiene síntomas que son dudosos de enfermedad coronaria. Lo voy a hablar un poquito más adelante, pero tiene mayor utilidad en una persona que tiene un riesgo moderado de tener enfermedad coronaria, eh, o personas que tienen trastornos de repolarización en el electro, que a veces nos hacen dudar de que no tenga algo isquémico. En lo que es para el diagnóstico puramente de enfermedad coronaria, la sensibilidad siempre va aumentando, es decir, la capacidad de que la prueba nos diagnostique bien a ese paciente va aumentando a partir de mayor cantidad de vasos comprometidos. Es muy bajita la sensibilidad cuando tenemos solamente el compromiso de un vaso, es más, nos puede dar una ergometría normal y en verdad enfermedad coronaria hay. Ya cuando hay 3 vasos, ya algo en la ergometría vamos a tener. Como decía, también nos da mucho valor pronóstico en valvulopatías, por ejemplo, una estenosis aórtica, que es la que más se solicita en una persona que no hace ninguna actividad, o una persona muy sedentaria que tiene una estenosis de la válvula aórtica de grado severo, que no tiene síntomas. Tal vez lo ponemos a caminar en la cinta o a pedalear en la bicicleta y desarrolla disnea o angor, y ya nos cambia un poco el pronóstico y por ahí la conducta a largo plazo. También lo que es insuficiencia cardíaca, pacientes en los que vemos síndromes de preexcitación ventricular en el electro, nos interesa exigir a ese corazón para ver si desarrolla alguna arritmia maligna, que bueno, podamos anticiparnos y tratarlo antes de que le suceda algo
alguna muerte súbita. También para el control de hipertensión, esto bueno, con un fin más terapéutico, para saber si ese paciente tiene una respuesta, ese paciente hipertenso desarrolla una respuesta hipertensiva ante el esfuerzo, entonces tal vez estaríamos cortos de tratamiento. Lo mismo sucede en las arritmias, sobre todo las fibrilaciones auriculares. Bueno, en la enfermedad arterial coronaria de manera crónica, también queremos mantener cierto grado de beta bloqueo en ese paciente y cierto control de presión. Y bueno, también de nuevo un poco, para saber la capacidad funcional de personas que están entrenando, o de personas, de enfermos coronarios que van a entrar en un plan de rehabilitación cardiovascular. Es muy importante tener una ergometría previa para planificar cómo va a ser la rehabilitación y en el seguimiento para ver el resultado que va teniendo. Bueno, esto es un poco fisiología muy breve, donde empieza a haber contracción muscular y movilidad articular, se estimula el centro vasomotor a nivel del sistema nervioso central, con mayor estímulo del sistema simpático e inhibición del parasimpático, que le exige al sistema cardiovascular aumentar lo que es el gasto cardíaco, para poder cumplir la demanda principalmente muscular. Acá en este gráfico vemos en azul la demanda de los diferentes sistemas en reposo, que es bastante compartida, siempre, bueno, a predominio de lo que es la parte muscular y la parte más digestiva, pero en el reposo, en el ejercicio, la demanda de ese gasto cardíaco se la lleva casi toda el aparato muscular. Entonces, lo que precisa el organismo en estado de esfuerzo es aumentar el gasto cardíaco, que se hace a través de la frecuencia cardíaca, aumentando los latidos por minuto o aumentando el volumen de sangre que va por cada latido, es decir, el volumen sistólico. Pero bueno, el volumen sistólico, a medida que uno va aumentando el ejercicio, va encontrando una meseta, es decir, no es finito, no es infinito el volumen sistólico. Entonces, el gasto cardíaco va a empezar a aumentar a expensas de la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca siempre va a subir bastante. La persona donde ya su volumen sistólico, digamos, llega a su límite, ahí empieza a fatigarse más. Esto es algo entrenable. Los deportistas de alto rendimiento tienen capacidad de aumentar muchísimo más el volumen sistólico, ya casi a etapas más avanzadas de un esfuerzo, a diferencia de alguien que no tiene tanto entrenamiento. Y bueno, este dato es importante porque nos hace algo a la técnica de la ergometría. Uno, cuando va cambiando la intensidad durante el estudio, va generando un mayor estímulo muscular, y hasta que se adapta el organismo a ese nuevo estímulo, hasta que entra, digamos, en una homeostasis, hay un pico de frecuencia cardíaca que se llega a estabilizar a los 2-3 minutos de ese aumento de intensidad. Esto es muy importante porque cada etapa del protocolo que sea, es importante mantenerla al menos 2 minutos. Hay personas que por ahí tienen menor capacidad funcional, o enfermos coronarios muy severos, o valvulopatías severas, o ancianos. Es preferible mantener un tiempo de cada etapa más prolongado, para que esta adaptación, esta homeostasis, se alcance más fácil. Si no, si se hacen protocolos, si se hacen etapas muy cortas de 1 minuto, podemos ver una respuesta desmedida de la frecuencia cardíaca, o una respuesta, digamos, desmedida de la presión, y podemos malinterpretar el resultado. Por ejemplo, respuesta hipertensiva al esfuerzo, taquicardia inapropiada al esfuerzo, y bueno, nos lleva a concluir cosas erróneas. Hay diferentes protocolos, esto es como más de manera gráfica, la diferente carga que uno le puede aplicar al cuerpo, ¿no?
una carga de manera constante, que esto no se utiliza este tipo de protocolos, o sea, con carga constante en las ergometrías, se usa más una carga variable. Que la carga puede ser continua, o sea, discontinua, o sea, donde hay estadios de reposo, o continua. Lo que más se usa es esto, continua. Y puede ser de manera escalonada, es decir, que cada 2 minutos, pongámosle, hay aumento de esa intensidad, se estabiliza 2 minutos y vuelve a aumentar, o de manera continua, tipo rampa, en donde va cambiando segundo a segundo la intensidad. Los protocolos que más se usan para evaluación, para diagnóstico en población general son los de tipo escalonados. Los de rampa por ahí se dejan más para deportistas de alto rendimiento. Y hay un montón de protocolos que se van a aplicar según el objetivo del estudio, según el paciente. Por ahí esto no es más algo más técnico que lo va a definir quién va a hacer la ergometría, digamos, qué protocolo usar en base a el diagnóstico que se le haya puesto en la orden o el breve interrogatorio que le pueda hacer a la persona. Los protocolos más usados son el de Bruce, que se aplica en la cinta, que es para diagnosticar principalmente enfermedad coronaria. Está el protocolo de Bruce también modificado, que es un poquito más, digamos, liviano, etapa a etapa va aumentando más gradualmente la intensidad y se aplica más para personas que tienen una capacidad más disminuida, o bueno, o gente muy mayor que por ahí les tiene dificultades para el esfuerzo. Después hay protocolos que se hacen en cinta, que está el Astran, que es el más utilizado. Y bueno, y en población que en deportista o más entrenada se usan otros protocolos que son justamente más de intensidad más continua, en donde se llega a mucha más velocidad y bueno, y se llega a lograr mayores frecuencias cardíacas. ¿Qué ergómetros? Es decir, ¿qué herramientas usar para el esfuerzo? Está la cinta ergométrica, que siempre tiene que tener, bueno, cierta seguridad para evitar que los pacientes se caigan, porque algunos llegan a grandes esfuerzos y bueno, se pueden llegar a caer porque eso sigue rodando. Es muy importante que la persona no se agarre de las barandas, porque si hace toda la prueba agarrándose de las barandas, le baja casi un 20% la intensidad, entonces es muy importante que se quede suelto. Después está la cinta, y la diferencia entre estos dos es que la cinta es un poco más fisiológica, se llega a alcanzar mayor frecuencia cardíaca, un consumo de oxígeno mayor, la persona puede llegar a más, digamos, METs. Tiene la dificultad que precisamos un entrenamiento, o sea, conocer el aparato previamente. Hay gente que está más habituada a correr o a correr en cinta, pero hay gente que no, y hasta que tiene esa adaptación neuromuscular, por ahí hay que hacer una buena entrada en calor. Tiene la dificultad de que la presión en etapas donde el paciente empieza a correr no se puede tomar, y que el trazado del electro a veces tiene más riesgo de fallar, y como el paciente se está moviendo, uno no tiene posibilidades de ajustar eso o de modificarlo. Esas son en contrapartida con la bicicleta, esas son las ventajas que tiene, que el paciente está más estático, o sea, más fijo, digamos, se puede tomar mejor la presión, el trazado del electro también es mejor, pero bueno, no es tan fisiológico, se ponen en juego más que nada la demanda, digamos, de esfuerzos, más que nada de las piernas, no tanto del tren superior, entonces eso ya permite no llegar a tanto consumo de oxígeno, o sea, aumentar tanto un consumo de oxígeno, y por ahí la persona se fatiga antes, por la fatiga, digamos, muscular que sienten las piernas, y por eso a veces como evaluativo o diagnóstico uno prefiere más la cinta. A no ser que, bueno, sea una persona que no puede, que tiene alguna dificultad de
de rodillas, de cadera, o en la arteriopatía periférica también a veces se utiliza más la bicicleta. Después hay otros ergómetros que, bueno, que se usan según distintos deportes. Esto, bueno, no viene mucho al caso, pero los que más usamos son la cinta y la bicicleta. Bueno, este método es un método bastante seguro, pero si uno siempre sabe a quién no hacérselo de manera rotunda, ¿sí? A una angina inestable de alto riesgo no se la vamos a hacer porque, bueno, ya un poco el diagnóstico lo vamos a tener. A un paciente en insuficiencia cardíaca tampoco le vamos a aplicar este método, este estudio. Pacientes que están hipertensos, pero que tienen 200, 110, se establece un corte en el que el paciente no se sube al esfuerzo. Hay veces que llegan pacientes con 160, 90, 180, 90, hasta 180, 90 diría uno, y se les puede empezar a entrar en calor y empieza a bajar un poquito la presión. Se lo volvemos a tomar después de esa entrada en calor y algo baja, porque el paciente también se va familiarizando con el método, va reduciendo un poco el estrés que le implica por ahí la prueba. Con el ejercicio también empieza a haber cierta vasodilatación, entonces todo eso nos ayuda a que baje esa presión y poder hacérsela. Pero bueno, ya en 200, 110 está contraindicado. Una arritmia no controlada, una FA que esté por encima de los 100 latidos por minuto tampoco. Una estenosis aórtica severa sintomática, ¿sí? Que tenga síntomas ya claros, no sirve nada de hacerle una ergometría. Un paciente, bueno, con tromboembolismo de pulmón agudo, obviamente, una miopericardis agudo, todas estas cosas agudas que no se hacen, hipertensión pulmonar severa, y el infarto por lo menos tienen que haber pasado 5 días para poder hacer una ergometría, aunque sea submáxima, es decir, limitándolo uno como ejecutor del estudio, ¿no? Con que llegue ese paciente a un nivel de 7 METs, si lo hace en cinta, sería ya límite la prueba. Y las relativas, las lesiones de tronco, obstrucciones del tracto de salida, bueno, estenosis aórticas moderadas, son relativas porque uno lo puede hacer de manera controlada usando diferentes protocolos, o sea, con un poco de más atención sobre el paciente, no exigiéndole tanto, haciendo pruebas más submáximas, se podría hacer la prueba. Y fundamental, esto bueno, es más para el que practica el estudio, ¿no es cierto? Pero cuando sí detenerlo ante signos que son de alto riesgo, como que el paciente empiece con un dolor precordial severo y progresivo. A veces los pacientes relatan alguna molestia, pero le permite continuar el estudio. En esos casos uno la continúa, porque si no está teniendo ninguna evidencia al electro, uno quiere esperar a que se exprese también algo para darle más sensibilidad al estudio. Pero bueno, si el paciente ya refiere un ANGOR intensidad 7, 8 en 10, y que va aumentando minuto a minuto, hay que detenerla, por más que no hayan cambios en el electro. Hay que mirar mucho al paciente durante el estudio también. Hay que mirar varias cosas durante el estudio, no solo el electro, sino también al paciente, porque podemos ver signos de mala perfusión, podemos ver un paciente pálido, cianótico, que está por tener un síncope, que tal vez no nos pueda hablar, y si no lo estamos mirando nos perdemos de todos esos datos. Desniveles del ST, ya un infra-ST mayor a 1 milímetro es significativo, pero ya cuando es mayor a 3 es motivo de detención de la prueba, ya nos implica de que hay más sufrimiento del subendocardio. Los supradesniveles del ST en derivaciones que no tienen Q ya son para frenar la prueba. Arritmias complejas. Arritmias complejas significan taquicardias ventriculares o taquicardias supraventriculares, no extrasístoles, sino aisladas, sino ya cuando se organizan en taquicardias. Y bueno, y hay que monitorizar muy de cerca la presión, porque tanto una suba importante o una caída son motivo también de detención de la prueba. Bueno, ahí está explicado como una caída más de 20 milímetros de mercurio de lo que es la sistólica,
de una etapa a otra, es para frenarla, porque habla de que el gasto cardíaco ahí no está aumentando, entonces nos está bajando la presión sistólica. O una hipertensión, una respuesta ya hipertensiva, más de 250 y o 120 es para frenar el estudio. Y bueno, y con eso justamente se previene que haya algún evento adverso o muerte en este tipo de estudios, que es muy bajo, 0,1 a 0,5 casos cada 10.000 tests. Es bajo, pero bueno, si uno tiene todos estos recaudos. Bueno, esto con respecto a la suspensión de fármacos. Siempre hay que tener en cuenta 5 vidas medias del fármaco que esté tomando la persona. Esto muchas veces depende de para qué uno pide el estudio. Si uno pide el estudio para manifestar, por ejemplo, sufrimiento coronario en un paciente que está con Medocor, por ejemplo, o sea, el nitrato de isosorbide, bueno, ahí se lo vamos a suspender. Pero si en realidad queremos ver cómo está bloqueante, no le vamos a sacar la dioxina, tenemos que saber que la persona con un beta bloqueante no va a alcanzar su frecuencia cardíaca máxima. Tal vez una persona que esté tomando dioxina pueda tener alteraciones de lo que es el ST, pero que no son significativas, pero bueno, saber interpretar después el estudio conforme a la medicación con la que venga el paciente. Pero bueno, si uno quiere hacer algo más diagnóstico y suspender el fármaco, tienen que ser por lo menos 5 vidas medias del fármaco que esté tomando la persona. Bueno, variables a medir. Bueno, ahí no se ve, pero dice síntomas y signos. Como les decía antes, ver mucho al paciente, hablar, preguntarle si va teniendo algún síntoma. También la auscultación. Obviamente en una cinta se dificulta, pero en una bicicleta por ahí es más fácil. Y uno puede, si tiene la posibilidad, puede ir escuchando si desarrolla algún síntoma o algún signo de insuficiencia cardíaca, como son rales, o que aumente de golpe un soplo, o que se escuche un R3. Es algo muy complejo tal vez, pero bueno, tenerlo en cuenta. Esto ya es algo más técnico, uno puede utilizar ciertas escalas y decirle al paciente cómo le está resultando el estudio, si le está resultando muy suave o al contrario, muy duro en una escala del 1 al 10. Por ahí la escala de Borg modificada es la más utilizada, y eso después, si lo multiplicamos por 10, podemos comparar justamente la percepción subjetiva de la persona al esfuerzo. Si la escala el puntaje que nos da en la escala lo multiplicamos por 10 y se asemeja a la carga que hizo la persona, podemos ver que la percepción subjetiva de su esfuerzo es real, es más cercana a lo real.